Uno conversa con los jóvenes y no saben, por ejemplo, por qué es que se dejan llevar por la ira y creen, es mi carácter, dicen. Me confieso por mi carácter, porque le falta el respeto a mi mamá, le falta el respeto a mi papá, le falta el respeto a mis hermanos, le insulto, hasta les levanto la mano. Y entonces uno le tiene que decir un momentito, eso no es tu carácter. Ese pecado se llama ira. Y la ira daña la prudencia. Y cuando yo estoy bajo ira, yo no puedo discernir qué es el bien, qué es el mal. Voy a querer hacer mi capricho, imponerme sobre los demás como un tirano. Y después me voy a arrepentir. Entonces yo tengo que aprender desde la edad más temprana que cuando estoy bajo ira, yo voy a dañar a los demás. Soy peligroso. Entonces tengo que apaciguar, aplacar esa ira en la oración, volver a analizar y examinar lo que ha provocado esa especie de volcán que quiere erupcionar, y entonces darme cuenta que cuando actúo bajo esas condiciones, daño a los demás, ofendo a los demás, me daño a mí mismo, y después voy a estar avergonzado y arrepentido. Pero si no tengo conciencia y creo que es mi carácter, lo voy a hacer una y otra vez. Y puedo creer incluso equivocadamente, no, es que yo soy así, me tienen que aceptar como yo soy. Y yo le tengo que decir, no es así, eso es un pecado, los pecados no son parte de nuestro ser. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que el tesoro que tenemos de la fe, de la doctrina de la iglesia, muchas veces lo ignoramos, lo hemos perdido y lo hemos cambiado por basura. Y por eso es que necesitamos examinarnos, y por eso es que creo que este tipo de espacios pueden ayudar. No estamos aquí entre diletantes hablando y opinando de cosas, no, sino queremos poner el dedo en la herida y en nosotros mismos. Porque la ira es tan grave, y lo opuesto a la ira es la mansedumbre, porque la ira siempre va asociada a la soberbia, y por eso es tan grave que el Señor se pone como ejemplo, y para vivir como hijos de Dios nos dice, sean mansos y humildes de corazón como yo. El Señor se podría haber puesto como ejemplo de todas las virtudes, y seleccionó la ira, que es lo opuesto a la mansedumbre, y seleccionó la humildad, que es lo opuesto a la soberbia. Entonces, es muy común en las familias, en los esposos, que discuten, se ofenden a veces y dicen, no, el problema de la violencia familiar, intrafamiliar, etcétera, lo vamos a resolver enseñando educación sexual, entre comillas, integral. No, el problema de la violencia familiar y cualquier tipo de violencia es la ira. La ira es un pecado capital que daña la razón humana, daña la voluntad humana, daña la prudencia, y que alimenta la soberbia, y lo opuesto es la humildad. Entonces yo tengo que enseñar mansedumbre y humildad. Y eso tengo que darlo testimonio en la casa. Y nosotros tendríamos que ser capaces de decirle a esa gente que viene a manipular y plantearnos falsas soluciones, decir, eso no es cierto, no tiene ningún fundamento. Dígame un solo país y un solo caso donde eso ha funcionado y eliminado la violencia contra la mujer, la violencia doméstica, las violaciones, el abuso, la prepotencia. Y por eso nosotros tenemos que saber que es Jesucristo quien responde a nuestras necesidades. Por eso Él es nuestro Salvador. En Él encontramos las respuestas a todo lo que atribula al corazón humano. Y en Él solo somos verdaderamente libres. No es libertad hacer lo que me da la gana. Es el camino de destrucción. No es que, bueno, soy más libre porque voy a probar todas las drogas, voy a experimentar todos los placeres, voy a hacer lo que me da la gana y entonces así voy a ser feliz. Falso. Voy a destruir mi vida, voy a dañar a las personas que más amo.